está la fusión de columna de 60, ¿no es cierto?, que ya no nos queda más que hacer desde el punto de vista médico después de eso. En la parte inicial, en el manejo conservador, estamos nosotros presentes. Basándonos en el hecho de que todo paciente crónico en algún momento fue agudo, debemos hacer el análisis crítico de cuál fue el manejo de esos pacientes agudos. Y en ese caso, la falla de un tratamiento agudo en un paciente que lo hace después de ser crónico es netamente, probablemente, de nuestra culpa. Entonces, para analizar los factores que hacen diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico y entender de a qué nos referimos cuando hablamos de esto, y básicamente de la neurociencia detrás de ello, vamos a recibir al colega Iván Cuyul, que es kinesiólogo de la Universidad Autónoma de Chile, docente de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica de Temuco. Es kinesiólogo del programa de rehabilitación integral para personas con fibromialgia, editor en Crónicas de una kinesiología moderna y Pain the Code Group, docente y coordinador de la línea musculoesquelética de la carrera de kinesiología, Universidad Católica de Temuco, y coordinador de la Academia Científica de Estudiantes de Kinesiología. Un aplauso para Iván Cuyul. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Okay. Después de todo el suspenso que tuvimos, producto de la presentación que no cargaba, por fin podemos comenzar a hablar un poco de neurobiología, que es el tema que me convoca hoy día. Me la puso difícil el Leo. Tratar de resumir cosas tan importantes desde el punto de vista neurobiológico en 20 minutos es súper difícil. ¿Ya? Más aún considerando de que me pidió una actualización. Me puse a actualizarme y me encontré con varias sorpresas. Y hoy les traigo, no sé si una información certera, sino que quizás les deje más dudas que certezas, ¿ya? Y es porque la ciencia cambia y avanza, ¿ya? Hace un par de meses teníamos una idea y una concepción sobre algunas cosas. Han aparecido algunas investigaciones nuevas y nos han hecho cambiar un poquito el paradigma. Nos mueven el piso constantemente esos artículos. Y la idea en este caso también es no cerrarnos en este caso y caer en distintos paradigmas, que puede ser el paradigma de la neurociencia. Muchos han dicho que está de moda, ¿ya? Puede ser. Hay que verlo, pero tenemos que ser críticos. La idea de esta presentación es trabajar desde esa perspectiva. Agradezco la invitación a Leo, yo veía Terama por YouTube, nunca había estado presente aquí y bueno, es muy bonito estar aquí y poder compartir con ustedes. ¿Cómo parte esto? El dolor, ¿cierto? Nosotros sabemos que parte a través de lo que era la visión que tenía Descartes, que era muy simple, ¿cierto? Que era un modelo muy mecanicista, unidireccional, y de a poquito fuimos evolucionando, ¿ya? Donde a través de algunos autores como Gifford empezamos a entender que el dolor tenía aspectos, ¿cierto? Más allá relacionados a la nocicepción, ¿ya? Que es lo que más se estudió en su tiempo, ¿ya? Y que factores a lo mejor relacionados a la respuesta social, a cómo la gente que está a tu alrededor influye sobre la respuesta, en este caso de dolor, y cómo a lo mejor la comunicación también pudiese generar un rol importante también en esto, ¿ya? Y sin olvidar en este caso el daño de tejido que eventualmente podría existir, ¿ya? Esto puede explicar muchas cosas y puede ayudar a entender ciertas situaciones, ¿ya? Pero sin embargo, desde el punto de vista neurobiológico, el llegar a los mecanismos específicos de cómo ocurre esto, se empieza a enredar un poquito y es lo que hoy día quiero tratar de clarificar, ¿ya? ¿Qué sabemos más o menos hasta el año 2004? Sabíamos de que en el cerebro de personas con dolor y dolor crónico específicamente se generan cambios, ¿cierto?, neuroplásticos, ¿ya? Esos cambios neuroplásticos se asocian también con alteraciones en la función de este cerebro, ¿ya? Usuarios con dolor crónico, ¿cierto?, presentan en este caso trastornos cognitivos, específicamente de la memoria, la atención, ¿ya? Trastornos del sueño también. Entonces es todo un conglomerado de síntomas y que en este caso pueden explicar lo que los usuarios nos comentan en la consulta a diario, ¿ya? ¿Qué explicaciones surgieron? Uno, sensibilización periférica y sensibilización central, que es en realidad dentro de los paradigmas en los que nos estamos moviendo actualmente, ¿ya? Sin embargo, también la sensibilización central no lo explica todo, ¿ya? Pero sí ahora nos da cierta certeza en algunas cosas. Esto es algo que ocurrió hace 3 años, me planteé esa pregunta, específicamente porque hago ciclismo y en mi primera carrera de XCO sufrí una caída, ¿ya? Sufrí una caída y sufrí un esguince, en este caso del ligamento
acromioclavicular derecho. ¿Ya? Fue extraño y me gustaría de que vieran esta historia y que me acompañen en este momento. Había algunas partes técnicas y los resultados están a la vista. ¿Ya? Eso fue lo que me ocurrió. Sin embargo, miren, observen la situación que ocurre inmediatamente. ¿Le pongo atención al hombro? No. De hecho, mi respuesta y lo que ejecuto inmediatamente es levantarme, agarrar la bicicleta y querer seguir. Sin embargo, tuve un esguince más o menos grave que me tuvo con mucho dolor por un par de meses. ¿Ya? Sin embargo, mi respuesta fue levantarme. Ahí estoy, ajustando la bicicleta para volver a pedalear. Y al terminar la carrera, obviamente, el brazo lo sentía muy pesado y me empezó a doler progresivamente. ¿Ya? Cuando me metí con la neurociencia del dolor, empecé a analizar de por qué me había pasado esto y por qué a lo mejor mi sistema nervioso obvió o ignoró lo que estaban señalando los nociceptores. O sea, la lesión de ligamentos probablemente haya enviado información, ¿cierto?, de amenaza, de distensión o de ruptura de algunas fibras hacia el sistema nervioso central, pero mi sistema nervioso central no le importó. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre eso? ¿O cómo lo explico? ¿Cómo puedo explicar esa situación de que durante la carrera mi sistema nervioso no le haya importado lo que digan los nociceptores, a pesar de que estaban gritando? ¿Ya? Al inicio no tenía idea, empecé a investigar y encontré hartas cosas y ahora tengo un poco más de claridad. Ustedes saben que mientras más leemos, de repente sentimos que sabemos menos. Y bueno, voy a tratar de explicar lo que encontré. ¿Ya? Primero, ¿qué no es el dolor? El dolor en este caso no es un objeto, no es algo que podamos manipular. Es lo primero que tenemos que saber. Sino que en este caso es una experiencia que vive nuestro paciente, nuestro usuario. Y esa experiencia nosotros como terapeutas tenemos que ayudar a comprenderla o a entenderla y a que el paciente le dé un sentido. ¿Ya? El dolor no es malo, el dolor es fisiológico, el dolor es necesario. ¿Ya? De distintos puntos de vista. ¿Ya? Desde el punto de vista a lo mejor profesional, académico, desde el punto de vista fisiológico, el dolor es necesario siempre. ¿Ya? Y cada dolor obviamente nos dejó un aprendizaje. En mi caso, yo soy mañoño, generé un aprendizaje relacionado a la neurobiología. ¿Qué es? Van a ver mucho Star Wars hoy día. ¿Ya? Hice muchas metáforas relacionadas a él. ¿Ya? ¿Qué es el dolor? El dolor para Janin, en el año 2006, definió el dolor en este caso como la respuesta o el resultado de un proceso de evaluación bastante minucioso del sistema nervioso central, donde distintas estructuras del sistema nervioso ponen en este caso en la palestra o en una mesa, o en este caso, ¿cierto?, una mesa de discusión o un espacio de discusión Jedi, ¿ya?, donde van a poner en este caso en detalle cuál es la situación que está ocurriendo. ¿Es algo amenazante? ¿Es algo peligroso? ¿Es recomendable sentir dolor? ¿Nos conviene? ¿Ya? Eso es lo que, entre comillas, el sistema nervioso está haciendo de manera general. Eso es lo que trataba de explicar Jan. ¿Ya? Y dentro de eso lo que hay que entender es de que el dolor es una experiencia subjetiva, ¿ya?, y que es consciente. Pero sin embargo, para que ocurra, ¿cierto?, y emerja el dolor, hay una serie de procesos inconscientes que hoy día van a conocer y que son muchísimos y que lo van a tratar de entender y se van a dar cuenta de que sabemos muy poco o nada todavía. Nos falta mucho por entender estos procesos para poder a lo mejor mejorar terapéuticamente. ¿Ya? Lo interesante del dolor es que en este caso es una respuesta de protección que está modulada por el sistema, en este caso, neuropsicoinmune endocrino, que es el sistema que en realidad comprende al sistema de defensa, y dentro de ese sistema de defensa está el dolor. La característica de este es que no es específico, sino que es sensible. ¿Ya? Porque si no fuese sensible, ¿cierto?, habrían pequeñas actividades que son nocivas y nos podrían provocar daño y no serían detectadas. ¿Ya? O sea, el sistema es sensible. ¿Ya? ¿Dónde estamos ahora? En un paradigma de predicción. ¿Ya? En este caso, el dolor se explica principalmente como una predicción creada por nuestro sistema nervioso en base a experiencias previas y, en este caso, a lo que es el input somatosensorial. Ahí vamos a llegar hoy día y ahí vamos a
a generar algún debate y algunas dudas, ¿ya? Sin embargo, hay dos estructuras que son las que nos hacen en este caso que ese dolor sea percibido realmente, ¿ya? O sea, el dolor generalmente es percibido hasta que emerge realmente a lo consciente. Antes no podemos decir que es dolor, ¿ya? Pero sin embargo hay dos estructuras principales que les voy a mencionar, ¿ya? Es importante considerar que los mecanismos en este caso que explican el dolor no son unicausales. No es que ocurra un proceso X, ¿cierto?, que va a generar una consecuencia Y, por ejemplo, sino que es mucho más complejo que eso y es un entramado, ¿cierto?, de variables distintas que van a influir para generar una respuesta, ¿ya? Y hay que considerar, miren lo que está abajo, la vida es un proceso interactivo dinámico con ciclos de retroalimentación incorporados. Y aparte tenemos un sistema que es una persona inmersa en otro sistema sumamente complejo. Sumen las variables. Sumen las variables. Ya podríamos hacer una tabla Excel gigante, agregar todas las variables y darles unos puntos, unos números, ¿cierto?, darles un valor y asignar en este caso un valor final a esta experiencia de dolor. Pero si yo cambio un poquito una variable, ¿cierto?, ya voy a generar cambios en la respuesta. Y esa es una de las propuestas matemáticas que existen hoy día. Por ejemplo, dolor puede ser igual en este caso a la presencia de un tejido que está lesionado, ¿cierto?, sumado a las características o las variables, ¿cierto?, biopsicosociales que pueden influir. Posterior a eso podemos agregar o sumar y restar lo que son los DIMS y los SIMS, ¿cierto?, señales de peligro o señales de seguridad, que es lo que relata David Blatter y Moseley, ¿ya? Todo esto va a influir y va a generar una respuesta final que puede ser el dolor. El sistema nervioso trabaja en base a experiencias previas, como le había comentado, y aquí la influencia de la niñez es clara, ¿ya?, y el neurodesarrollo, ¿ya? Lo comentó Edison, que experiencias previas traumáticas pueden generar, ¿cierto?, un grado de sensibilidad basal para sentir o generar después dolor crónico, ¿ya? En cierta medida pudiésemos saber a partir de factores genéticos y factores, en este caso, específicamente desarrollados durante la niñez, saber si es que un niño o una persona pudiese generar dolor crónico, ¿ya? Ahí se han estado haciendo proyectos también de predicción de desarrollo de dolor crónico, ¿ya? O sea que el ambiente y la genética siempre van a estar presentes en estos casos. La red neural del dolor, que es la comúnmente conocida, o neuromatrix o neurocanal del dolor, es un elemento que desde el punto de vista educacional sirve para comprender a lo mejor qué estructuras se relacionan para crear esta experiencia, ¿ya? Sin embargo, como tal, no existe tal red, ¿ya? Sin embargo, son zonas del cerebro que se correlacionan para trabajar en conjunto y generar esta respuesta, y de hecho hay mucha variación. Hay ciertas estructuras que se han correlacionado de manera, en este caso, consecutiva y repetitiva, y que podemos decir que son parte de este sistema, pero hay una variedad importante y varía de persona a persona y varía con respecto a los estímulos y los contextos, ¿ya? Hablemos de la nocicepción. Empecemos a hablar en este caso en sentido ascendente. La nocicepción en este caso siempre ha sido vista como el malo de la película. Sin embargo, depende para quién trabaje. La nocicepción en el caso de personas con dolor crónico obviamente va a generar estragos, ¿ya? Y de hecho facilita que se generen procesos neuroplásticos desadaptativos, ¿ya? En el caso de personas con dolor agudo, la nocicepción es parte del sistema de protección. Es necesario, ¿ya? Y sin embargo también los nociceptores están siempre activos, ¿ya? No es que se activen de repente, ¿cierto?, solamente cuando hay peligro, sino que están siempre activos y el subconsciente en este caso está trabajando a ese nivel, ¿ya? Cuando en este caso se supera el umbral córtico-límbico, que es la línea que va a determinar cuándo percibimos el dolor, ¿cierto?, la nocicepción supera ese umbral y es cuando vamos a vivir la experiencia de dolor, ¿ya? Vamos a experimentar dolor cuando la nocicepción supere el umbral córtico-límbico. Se lo explico de mejor manera. En este caso, los estímulos nociceptivos, ¿cierto?, van a llegar a este grupo de estructuras, principalmente, como les mencionaba, corticolímbicas, las cuales van a procesar esta información y van a crear esta respuesta si ese umbral es superado y considerando en este caso el valor de la amenaza. Si es algo amenazante, ¿cierto?, la respuesta
más obvia para proteger al organismo es generar dolor. ¿Ya? Y es así como siempre podemos tener estructuras a lo mejor que se pueden percibir de forma muy distinta y pueden generar una respuesta totalmente distinta también en intensidad del dolor en una u otra persona. Finalmente, ¿quién decide si el dolor se hace, en este caso, se percibe? ¿Ya? O cuándo se crea la experiencia de dolor? En otras palabras, ¿ya? Principalmente el córtex prefrontal ventromedial junto con el núcleo accumbens son las dos estructuras que generan esta sensación dolorosa a partir de la nocicepción. Son estructuras distintas en el dolor crónico, ¿ya? Y lo voy a mencionar después. Entonces, ¿cómo el sistema nervioso toma la decisión de crear dolor? Como les comentaba, en base a probabilidades, ¿ya? En este caso, el sistema, ¿cierto?, evalúa cuán peligrosa es esta amenaza que va hacia nuestro cuerpo, ¿cierto? Y en base a probabilidades, ¿cierto?, le asigna un valor y a partir de ese valor se determina qué respuesta se va a tener. Y aquí los modelos de Witch, de Tabor y Hetzler nos ayudan a entender este proceso a través de la inferencia bayesiana, ¿ya? Principalmente a través de modelos de codificación predictiva y de inferencia perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto suena matemático y es muy matemático, sí, tienen mucha razón, pero se basa principalmente en que el sistema nervioso crea, en este caso, una expectativa de dolor relativo. Es lo primero que hace frente a una experiencia, ¿ya? Crea una expectativa de dolor relativo, ¿ya? En base a experiencias previas, en base a aprendizajes, ¿ya? Y esto funciona a modo de feed-forward, ¿ya? Y esto después se compara con la información, en este caso somatosensorial, ¿ya? Que sería el proceso que está ocurriendo, ¿cierto?, en la parte de los cuadritos celestes, ¿ya? Se prueba si esta información se correlaciona con lo que está prediciendo el sistema nervioso y si cuadra esta información con la que se recibe desde la periferia, desde el sistema somatosensorial, ¿cierto? Esto confirmaría la experiencia y generaría y mantendría esta experiencia dolorosa. Cuando ocurre un proceso donde esto es asimétrico, ¿ya?, o divergen estos dos tipos de información, el sistema reevalúa, ¿ya? Y al reevaluar genera un nuevo aprendizaje, para bien o para mal, ¿ya? O sea, las personas con dolor crónico están en constante aprendizaje finalmente y todos los cambios desadaptativos están relacionados con cambios neuroplásticos que están relacionados con el aprendizaje, ¿ya? Que es solo el mecanismo que ocurre ahí, ¿ya? Entonces, puede ocurrir de que esta predicción también se pueda sesgar. Y aquí es donde se nos mete el placebo entre medio, ¿ya? O también las palabras. Las palabras influyen, las palabras importan. Ya lo han dicho muchos autores, las palabras duelen. Yo puedo hacer que mi usuario, ¿cierto?, cambie este punto de inicio o este umbral córtico límbico que les comentaba antes, ¿cierto?, solamente con mis palabras, asustando a mi usuario, asustando a mi paciente, ¿ya? Eso va a generar que el sistema tenga una tendencia a generar respuestas protectoras de manera mucho más rápida, ¿ya? Que es lo que se visualiza en la línea roja arriba, ¿no? ¿Cierto?, que va diagonal, ¿ya? Sin embargo, al correlacionar esto con la información a lo mejor de la periferia, ¿cierto?, puede haber divergencia y se va a reevaluar esta situación, que es lo que ocurre eventualmente cuando nos duele mucho algo y posteriormente disminuye el dolor, ¿ya? Especialmente cuando empezamos a analizar la situación, ¿ya?, o nos damos cuenta del contexto. ¿Se acuerdan del Lego que estaba en una de las imágenes? Es muy distinto si pisan el Lego de día, así pisan el Lego de noche sin luz. Es muy distinto, ¿ya? Después de un proceso de razonamiento, ¿cierto?, de entender qué realmente pisé, generalmente se produce una pequeña disminución del dolor. Sí, no, igual me llama porque es muy doloroso, ¿ya? Otro proceso o otra forma de sesgar en este caso al sistema de predicción es la alteración del sistema somatosensorial, ¿ya? Y esto fue lo que me ocurrió a mí en la bicicleta, ¿ya? Mi sistema nervioso ignoró al sistema somatosensorial a través de, en este caso, el envío de información. Mis nociceptores gritaban prácticamente, pero la vía cognitiva o la red cognitiva, ¿cierto?, que influye sobre estos procesos, modificó esta respuesta, ¿ya?
En este caso lo que quiero decir es que provocó un sesgo importante, ¿ya? Y eso tiene repercusiones importantes. Uno de los estudios de Witch, que es uno de los autores que les mencionaba, habla sobre esto, sobre la modificación de expectativas y cómo puede influir. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos trabajaron principalmente con estímulos eléctricos y al aplicarle estímulos eléctricos le decían al usuario que tenían una probabilidad de tanto por ciento de, en este caso, sufrir un estímulo alto o sufrir un estímulo bajo. Al primer grupo se le aplicó estímulos con una probabilidad del 80 al 20%, en este caso de sentir alta intensidad. ¿Ya? O sea, el usuario sabía antes de que le apliquen el estímulo que tenía la posibilidad de que, el 80% de que sea un estímulo muy alto. Después de que se le aplicaba la estimulación eléctrica, ellos tenían que apretar un botón donde señalaban si este estímulo había sido de alta o baja intensidad. ¿Ya? Lo mismo ocurrió con grupos, en este caso, con una probabilidad del 20 y 80, al revés, ¿cierto? Con menos posibilidades de que le tocara este estímulo de alta intensidad, o un 50 y 50%. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue de que los grupos, en este caso, donde teníamos las menores posibilidades de sentir un estímulo muy alto o las menores posibilidades de sentir un estímulo muy bajo, ¿cierto?, fueron las que más fallaron, o sea, donde los usuarios cometieron más errores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le aplicaban un estímulo alto, ellos lo consideraban como bajo, ¿ya? Cuando se le había dicho de que tenían menos posibilidades de sentir dolor. Estamos hackeando el sistema. ¿Se dan cuenta? Estamos hackeando el sistema. La pregunta es bueno? ¿Estamos hackeando el sistema o incluso ir más allá? ¿O estamos solamente influyendo sobre una variable del sistema? Porque si yo lo analizo con las personas con dolor crónico, el sistema es el que está disfuncionando. Y estoy tratando de manipular una variable. ¿Estoy solucionando el problema? Al parecer no. ¿Ya? Si visualizamos en los otros gráficos, nos damos cuenta de que hay una clara tendencia en este caso, que cuando los usuarios tienen un punto de partida basados en el umbral córtico límbico, ¿cierto?, para los estímulos, o en este caso los grupos que tienen mayores probabilidades de tener un estímulo alto, ¿cierto?, el umbral córtico límbico aumentó, ¿cierto?, estaba más arriba y tenía más posibilidades de sentir dolor. ¿Ya? Eso es bastante claro y otros estudios también lo demuestran. Sin embargo, lo interesante es de que finalmente la disparidad con respecto a los valores, ¿cierto?, y las equivocaciones que tuvieron los pacientes explican de que, al parecer, cuando manipulamos las expectativas de los usuarios, ocurre un error en el análisis de la información somatosensorial, que puede ser peligroso, ¿ya?, y que pudiese generar probablemente iatrogenia. Eso es algo que realmente me asustó con respecto al manejo que estoy teniendo con los usuarios, ¿ya? Entonces, ocurre un error o un sesgo de predicción, y en este caso, como lo escribí ahí, ¿cierto?, el sistema parece ser sordo, en este caso al sistema somatosensorial. Eso quiere decir que probablemente todas las estrategias que vayan a fomentar el que se analicen de manera correcta los estímulos que vienen desde la periferia de los tejidos pueden ser muy relevantes. Entonces, ahí es cuando analizamos y tomo en perspectiva el placebo puro. El placebo puro en este caso es hackear el sistema, ¿cierto?, manipular una variable, pero sesgando en este caso la predicción, pero sin solucionar el problema de base, y que probablemente lo va a presentar. ¿Ya? Estamos haciendo de que ignore a la información somatosensorial. Otro estudio es del grupo de John Wan, ¿ya? Y lo que hizo este grupo fue evaluar cómo influyen las respuestas de autorregulación durante un estímulo térmico nocivo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se aplicaron estímulos térmicos, como les comentaba, de 44 a 47 grados Celsius, ¿ya? Y habían dos grupos. Un grupo al cual se le aplicó un contexto y palabras relacionadas al nocebo, se asustó al usuario, ¿cierto? Se le dijo de que cuando sienta, en este caso, el estímulo, probablemente iba a ser algo quemante, que le iba a generar daño y que le iba a provocar dolor. O sea, se le cambió el umbral córtico límbico para generar en este caso una predicción que favorezca el dolor. ¿Ya? Y a otro grupo, y que es en los datos que presento, se generó lo contrario.
se le dieron en este caso instrucciones de seguridad y de cómo afrontar el proceso. De hecho, una de las frases decía, imagínese que el elemento que le estamos colocando es como una manta muy helada, muy fría, como de nieve, pensando que era un estímulo caliente. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente con este último grupo? ¿Ya? Al aplicar los estímulos, ¿cierto? Calientes, el dolor aumentó. Sin embargo, cuando después ocurrió este proceso, ¿cierto?, de afrontamiento del dolor técnicamente en base a la instrucción experta, que fueron los investigadores, ¿cierto?, ocurrió de que la neuromatriz del dolor no cambió, que era lo que esperaba y lo que estaban buscando los investigadores. La neuromatriz se activó durante el estímulo térmico, pero después de que el usuario disminuyó el dolor por su propio afrontamiento y por lo que le dijeron, la neuromatriz se mantuvo igual. Lo lógico y lo que sabíamos era de que cuando nosotros trabajamos con usuarios, ¿cierto? Y de hecho el Lowe tiene hartos estudios con resonancias magnéticas funcionales donde muestra cambios corticales en la activación, ¿cierto?, cerebral con respecto a distintas estrategias que generan analgesia, e incluso una relacionada al manejo de expectativa, pero sin embargo aquí encontramos algo totalmente distinto. ¿Qué quiere decir esto? Las expectativas influyen sobre la respuesta dolorosa, pero no sobre el sistema, sobre simplemente una variable y a través de sistemas distintos. Eso obviamente asusta y en mi caso fue como, entonces, fomentar las expectativas positivas puede generar un error de predicción. Pudiésemos querer estar haciendo bien, fomentando expectativas positivas, pero a lo mejor estamos fomentando el error de predicción. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ahora que sabemos que a lo mejor esta cercanía con el usuario, tratar de encaminarlo por una buena senda, darle un buen pronóstico, ¿cierto? En cierta medida pudiese generar, es de que se acompañen. Para poder evitar esto, tenemos que acompañar todas estas palabras que decimos con estrategias que generen cambios biológicos reales y que influyan sobre la información somatosensorial. ¿Ya? Movimiento. Ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Eso va a cambiar muchas cosas. Es cosa de ver, por ejemplo, los efectos psicológicos que tiene el ejercicio. ¿Ya? Cambian la percepción que tiene la persona y probablemente generen cambios en el subconsciente. A lo mejor en el yo, o cambios a lo mejor a nivel de la personalidad, el afrontamiento, el darse cuenta de que se puede generar cosas importantes. La última parte de la presentación tiene que ver con estos aspectos de cómo este cerebro que aprendió, ¿cierto?, a generar predicciones, que aprendió a generar distintos tipos de predicciones, ¿cierto?, y que a lo mejor pueden ser predicciones que ya estén más asociadas a generar respuestas dolorosas más graves y asociadas también a cambios neuroplásticos, es explicar la biología molecular de estos aspectos. ¿Ya? Y aquí también me surgen varias dudas. Cuando yo empiezo a leer autores, me doy cuenta de que el concepto de dolor crónico para la biología no existe. Y nosotros comúnmente buscamos, nos metemos a PubMed, dolor crónico. Pero si ustedes lo empiezan a analizar desde el punto de vista de la temporalidad, ¿las células están conscientes del tiempo? ¿Los procesos celulares trabajan en base al tiempo? No, trabajan en base a cascadas de eventos, pero no en base al tiempo. Nosotros queremos que trabajen en base al tiempo para poder estandarizarlo. Es lo que dice también y lo que se correlaciona con lo que mencionaba Einstein, el tiempo relativo, y algunos dicen que el tiempo no existe. Entonces, para mí, y dentro de este punto de vista, y por lo que he descubierto, por lo que he leído en neurobiología, el concepto de dolor crónico no existe. ¿Ya? Cambios en distintas áreas es lo que se ha visto, ¿cierto? Cambios, disminuciones, en este caso en los volúmenes de la sustancia gris. Se ha encontrado que este sistema de inhibición descendente también se altera en personas con dolor crónico. Se han encontrado cambios también en lo que es la sustancia blanca, reestructuraciones que son anómalas y otras que en este caso favorecen y refuerzan que este sistema genere más dolor. ¿Ya? ¿Cómo este sistema nervioso aprende? Principalmente a través de cambios en la sinapsis. ¿Ya?
Esto es básico y tiene que ver con el aprendizaje. Cuando ocurre en este caso que una neurona se empieza a comunicar mejor con otra, es porque sus receptores cambiaron. ¿Ya? Si ustedes visualizan, cuando se estimula una fibra C de manera constante, se generan cambios en en el botón sináptico de ambas estructuras. ¿Ya? Y aquí es donde ciertos receptores cumplen una función importante y los cambios se van a reflejar finalmente en cómo funciona toda esta estructura. En los usuarios con dolor crónico, dolor persistente, la percepción del dolor, que era lo que le comentaba antes, no está a cargo de la corteza prefrontal ventromedial, ni el núcleo accumbens. Está mediado por, en este caso, la corteza cingulada anterior y la ínsula. ¿Ya? Y de hecho se habla de que la transición del dolor agudo al dolor crónico está dado justamente por estas cuatro estructuras, ¿ya? Que tienen una relación increíble con las emociones. ¿Ya? Entre comillas, pudiésemos pensar de que cuando el dolor tiene un mayor componente emocional, existe más posibilidad de que ese dolor se transforme en este dolor desadaptativo o dolor crónico, más llamado. ¿Ya? Eso lo explica muy bien algunos estudios relacionados al dolor lumbar, donde podemos visualizar abajo, ¿cierto?, que los usuarios con dolor lumbar crónico presentan en este caso una mayor activación de la corteza prefrontal medial, ¿cierto?, y la amígdala, ¿ya? Que la amígdala siempre se relaciona con el miedo, en comparación obviamente a personas con dolor agudo. El mecanismo que está detrás de todo esto y esta mantención de estos cambios y la neuroplasticidad es la potenciación a largo plazo. ¿Ya? Algo habló también el profesor Edison, y principalmente ocurren cambios en esos dos tipos de receptores. ¿Ya? Entre comillas, aumenta el número de ese tipo de receptores y eso es lo que genera que esta neurona responda mucho mejor y genere un envío más rápido de información. ¿Ya? En este caso, igual se ha descubierto que cuando los usuarios están con distintos tipos de opioides, como la morfina o el fentanil, ¿cierto?, en quitarle los opioides genera una respuesta inmediata de potenciación a largo plazo. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje, la potenciación a largo plazo se caracteriza o se da cuando se generan estímulos que no son comunes. Cuando nosotros tratamos de aprender algo y hacemos algo distinto, el cerebro, entre comillas, es como que se activa mucho mejor. ¿Ya? Y es cuando ocurre el proceso de potenciación a largo plazo o se da de mejor forma. Lo mismo ocurre con el dolor. Cosas que sean relevantes para el sistema van a ser guardadas en este caso a través de mejores conexiones neuronales. Una de las cosas que no habíamos analizado es de que una neurona convive con otras células. Y al parecer los malos de la película no son las neuronas, son en este caso las glías que están alrededor. ¿Ya? O sea, de que teníamos un par de maleantes de vagabundos ahí que no teníamos en consideración. Eso se va a relacionar con algo interesante que les voy a mencionar y luego con eso voy a finalizar esta presentación. ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado en este caso que la estimulación a través, o sea, principalmente la glía lo que hace es secretar una serie de factores proinflamatorios, en este caso en el sistema nervioso central, lo que va a predisponer a generar cambios desadaptativos, específicamente relacionados a la atrofia, en este caso cortical, por ejemplo. ¿Ya? Pero en líneas generales se ha demostrado también de que se genera una sinapsis, una sinaptogénesis aberrante, ¿ya? En varias neuronas, y en otras neuronas se ve bastante reforzada esta sinaptogénesis, se forman nuevas conexiones entre neuronas, ¿ya? Y eso se demostró principalmente a través de marcadores específicos en la capa presináptica, a través de la proteína PSD95, que aumentaba de manera considerable, y justamente esta proteína PSD95 es la que le da el sustento a los receptores NMDA que les mencioné anteriormente. ¿Ya? O sea, todo este sistema se prepara y se arma para generar estas respuestas. Y aquí es donde aparece un tema bastante controversial, que es la neuroinflamación. La neuroinflamación, al parecer, viene a explicar hartas cosas, y si lo vemos desde un punto de vista a lo mejor un poco más fisiopatológico, pudiésemos entender de que el sistema inmune cumple un rol brutal en el dolor crónico, ¿ya? Increíblemente grande, ¿ya? Si se dan cuenta, hay una serie de elementos y consecuencias que ocurren producto de la liberación de factores proinflamatorios dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Esto provocaría mucha de la sintomatología y de las respuestas y los cambios adaptativos que tienen los usuarios.
Se ha visto en este caso de que la neuroinflamación específicamente puede generar estos cambios en el hipocampo y se ha detectado en este caso que en personas con dolor crónico genera cambios en ambos lados, ya dependiendo en este caso de la lateralidad donde la persona tenga el dolor. Si tengo dolor en este caso en el brazo izquierdo, ¿cierto?, voy a presentar una mayor disminución del hipocampo contralateral, ¿cierto?, con respecto al volumen, pero también voy a presentar un poco de disminución de ese volumen en el lado ipsilateral, ¿ya?, que se correlaciona con la atrofia, y por eso probablemente se expliquen los síntomas de pérdida de memoria y en este caso dificultades en el aprendizaje en los usuarios con dolor crónico. Conclusiones. Varias. Muchas cosas. ¿Cómo entiendo el dolor ahora? El dolor lo entiendo ahora como cuando los submarinos emergen a la superficie del agua, ¿ya? El dolor en este caso es una experiencia que surge a través de una serie de procesos que se están dando dentro de ese submarino para que nosotros podamos ver en la superficie. En este caso, percibir el dolor. ¿Cómo ocurren todos esos procesos? Es donde hay que trabajar, ¿ya? El dolor en este caso es el visualizar este submarino. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo debajo del agua, ¿ya?, principalmente dadas por los mecanismos de neuroplasticidad. Principalmente, y ahora lo entendemos a través de la codificación predictiva de esta red neural del dolor, y a través de elementos de inferencia perceptiva, ¿ya?, donde los elementos somatosensoriales, ¿cierto?, tratan de enviarle señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso empiece a sopesar y a entender esta información para ver si genera la respuesta, ¿ya? Y esto principalmente lo hace en base a información de experiencias previas. Hace poquito hicimos una revisión de la literatura sobre factores psicosociales en el dolor crónico y nos encontramos con varias sorpresas. Una de las grandes sorpresas era justamente que todas las vivencias infantiles marcan la sensibilidad basal del sistema nervioso central, ¿ya? Y la gran mayoría de las personas con dolor crónico tienen traumas infantiles o traumas en la adolescencia que generan a lo mejor esta sensibilidad basal, ¿ya? Hay una correlación importante con las experiencias previas. Y una de las características también, y que se ha visto en otros estudios, es que personas que tienen lesiones recipientes obviamente van a generar también este cambio en la sensibilidad de este sistema. Y finalmente, la no menos importante, la retroalimentación sensorial, ¿ya? Acompañemos todas nuestras estrategias de movimiento, de ejercicio, de estimulación sensorial, ¿ya? Necesitamos en este caso movilidad activa para poder sopesar todos estos cambios finalmente. A no quedarnos dormidos, la ciencia avanza a paso agigantado y de repente aparecen estos artículos que nos mueven el piso y tenemos que actualizarnos. F5, ¿ya? Refrescar. Necesitamos y estar abiertos al debate. Los paradigmas están, ¿ya?, arraigados en lo nuestro, ¿ya? Chomsky dice, si tuviéramos un auténtico sistema de educación, se impartirían clases de autodefensa intelectual. No le creamos a cualquiera. Muchas gracias.